que esta noche nos corresponde y de acuerdo al libro que estamos viendo, eh, estamos tratando de llevar, bueno, lo tengo acá al revés, el libro de Max Lucado, el libro de los Hechos, el capítulo 3. Así es que vamos a presentarles ahí la lectura que corresponde a este estudio, ¿verdad? Esta ocasión corresponde analizar el capítulo 3 del libro de los Hechos. Y por eso, pues, quiero que usted le ponga atención. Vamos a leer el capítulo completo para entender bien esta historia. Eh, Como ya hemos mencionado en la introducción de este libro que se conoce como el libro de los Hechos, ¿verdad? En la lección anterior explicamos un poco de lo que el propósito y qué es lo que este libro quiere darnos a entender o enseñar para los tiempos nuestros, ¿verdad? Sabemos que fue Lucas, ¿verdad? El único gentil dentro de la Biblia, conocido como el doctor Lucas, ¿verdad? Que escribió tanto el Evangelio de Lucas y también el libro de los Hechos. Y el libro de los Hechos es la recopilación de datos que el doctor Lucas pudo llevar a cabo. No sabemos cuánto tiempo le tardó y cuántas personas él pudo entrevistar para poder sacar todo serie de datos que es lo que conocemos como los hechos de los apóstoles o los hechos del Espíritu Santo, ¿verdad? O los hechos de la iglesia en los primeros siglos, ¿verdad? Entonces, quiero que analicemos el pasaje que esta noche, según la Reina Valera de 1960, nos da aquí a entender. Verá, el lema que este capítulo encierra es la curación de un cojo, ¿verdad? Para introducir un poco y conocer este panorama, aquí esto que vamos a leer nos introduce en la historia como uno de los primeros milagros que hicieron los discípulos después que Jesús se había ido y después que Jesús los había empoderado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Para que fueran sus testigos. El tema es que somos testigos de Dios y estaremos analizando pues esta historia. Luego, aquí en el capítulo 3, Pedro y Juan dice, subían juntos al templo a la hora novena de la oración. O sea, que era la hora, las 3 de la tarde, cuando se hacía la oración en el templo. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa. Recuérdese que este versículo nos aclara mucho lo que esto quiere decir, porque muchos confunden que si era el templo, el que se llamaba La Hermosa, o era la puerta, y confunden la puerta con el templo, ¿verdad? Se está hablando y refiriendo al templo que edificó Salomón, y que en esa puerta, que era el acceso al templo, se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole de la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le conocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Luego Pedro,
hace un discurso, ¿verdad? Hablando acerca de este milagro. Dice, y teniendo, eh, dice, asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como que si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Este es el versículo clave para esta lección, ¿verdad? Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestro gobernante, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos los profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis, y en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado también, han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto de Dios que hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de la maldad. Esta historia, hermanos, es una historia linda, hermosa, que nos refleja, hermano, aquellos tiempos primeros de la iglesia, cuando todavía el templo estaba en pie, ¿verdad? Si bien es cierto, la historia nos muestra y nos dice que el templo fue destruido ahí por el año 70 de nuestra era, ¿verdad? Cuando los discípulos le introdujeron a Jesús el templo y se maravillaron, Jesús, ¿verdad?, les dio una profecía de la cual ellos después fueron testigos algunos, porque en realidad el templo se cree que fue destruido por el año 70 por los romanos, y ese templo es el que se está hablando aquí en este capítulo 3. Todavía hacían sacrificio los sacerdotes, todavía el pueblo llegaba a orar a las 3 de la tarde. Antes se hacían los sacrificios y después se hacía la oración. Pero aquí vemos que Pedro y Juan iban a la hora de la oración, porque quizás ya los sacrificios, ya ellos ya no les tomaban importancia, porque el sacrificio de Cristo había tomado lugar y ya no era necesario, ¿verdad?, hacer sacrificios de animales como lo hacían anteriormente. Pero ellos llegaron a esa hora y se encontraron, ¿verdad?, a la puerta, que eran los accesos que tenía el templo. Recuérdense que en el templo, pues,
habían diferentes tipos de entradas y lugares donde la gente podía estar. Estaban los atrios y los atrios de los gentiles. Y si para nosotros se nos fuese dado el privilegio de llegar al templo de Salomón, no pudiéramos llegar más que hasta los atrios donde estaban los gentiles, ¿verdad? Y este hombre cojo, cuando Pedro y Juan iban a entrar por ese lugar, por la puerta llamada La Hermosa, se encontraron con este hombre en gran necesidad, ¿verdad? Y fue allí donde se llevó a cabo el milagro. Y lo tremendo de todo esto es, hermanos, que aquellos que estaban siendo usados en un poco tiempo atrás, ¿verdad? En tan solo días atrás, eran los que se habían acobardado y andaban huyendo y se estaban escondiendo, pero después el Señor los empoderó. Cuando vino el Espíritu Santo, les dio poder y valor para que ellos pudieran ser sus testigos, ¿verdad? Y este capítulo del libro de los Hechos nos muestra la sagacidad de Pedro y Juan. Quizás los demás discípulos todavía estaban con miedo, porque los únicos que resaltan después de todo esto son Pedro y Juan, ¿verdad? Los demás, los 12, los otros casi no se mencionan, solamente Pedro y Juan, hermanos, como testigos verdaderos, como hombres llamados, empoderados para hacer la obra de Dios en aquel tiempo y de enfrentarse a aquellos que habían matado al Señor Jesucristo, tanto a líderes políticos como líderes religiosos. Y el asombro de todos fue cuando ese hombre empezó a caminar, ¿verdad? Y yo creo que ese hombre había visto de todo, había visto entrar todo tipo de personas, pero la compasión de la mayoría era entregar una moneda quizás a ese cojo, ¿verdad? A mí me tocó, antes de que conociera al Señor y que el Señor me rescatara, cuando visitaba los templos, cuales yo iba siendo católico, siempre me encontraba en la puerta de los templos de la iglesia católica gente que estaba siempre pidiendo limosna. A veces habían ventas enfrente del templo y a veces habían personas necesitadas, ¿verdad? Y la gente, pues, devota siempre a la entrada de esa puerta, le entregaban una moneda y esto ya se había hecho costumbre también en el pueblo judío, porque según lo muestra aquí el pasaje, cuando Pedro y Juan le hablaron, él pensó que Pedro y Juan le iban a entregar quizás ahí dinero, pero hermanos, esto nos enseña mucho a nosotros, ¿verdad? Más que todo hoy en día, que para ser testigos de Él, hermanos, necesitamos solamente el poder de su Santo Espíritu, ¿verdad? La condición económica de los primeros discípulos, ustedes la pueden ver aquí. Pedro le dice, bueno, no tengo plata ni oro. No era que no oraba, sino que no tenía oro, ¿verdad? De metal, ¿verdad? Porque a Pedro le deja saber la honestidad de él, que a veces, hermanos, uno se siente mal, ¿verdad? Si alguien le pide y no anda nada. Pero lo lindo es que Pedro tenía algo más precioso que la plata y que el oro, y era el poder del Espíritu Santo. Y eso es lo que impacta en esta historia. Por eso, qué tan importante es para nuestra vida la presencia de Dios, el poder de Dios. Si vamos a ser testigos de Él hoy en día, hermanos, necesitamos ser revestidos, necesitamos la presencia del Espíritu Santo, más que todo para ser testigos en los lugares donde Dios nos ha llamado. Puede ser su trabajo, puede ser, hermanos, en la calle, puede ser cualquier lugar. En la iglesia es muy fácil ser testigos de Dios, ¿verdad? Porque ahí todos nos convertimos en testigos. Pero, ¿qué tan difícil es hablar de Dios cuando estamos en el trabajo, cuando estamos en la calle, cuando vamos por el camino? Y aquí Pedro y Juan demostraron sagacidad, demostraron valentía, porque los líderes de aquel tiempo
estaban todavía ciegos. Los líderes de aquel tiempo simplemente no entendían ¿cómo se llama? Lo que Jesús había hecho y lo que estaba haciendo a través de sus discípulos, ¿verdad? Así es que, ¿qué tan importante es que reflexionemos en eso? Quisiera hacer un pequeño análisis aquí a través de este PowerPoint por medio de algunas preguntas, ¿verdad? Analizando este pasaje y una de las preguntas que nace, ¿verdad? La reacción que hubo en aquel momento. Tanto la gente como los líderes reaccionaron. La Biblia dice, según el capítulo 3 ahí, que cuando vieron al cojo saltando, gritando y alabando a Dios, la gente se amotinó, se agolpó, estuvo ahí atento y querían saber qué era lo que había pasado. Ahora, esto es interesante porque mientras Jesús estuvo ahí en esa área, Jesús realizó muchos milagros. Jesús hizo grandes maravillas, grandes cosas. Y la gente todavía se asombraba al ver estos milagros, ¿verdad? Porque no era, hermanos, sino la mano de Dios que obraba a través de estos hombres. Pero esa generación que le tocó ver tantos milagros y que todavía no se convertían, que todavía estaban duros, porque Pedro, recuérdense que esto es uno de los milagros que Pedro y Juan realizan después de aquel gran mensaje que Pedro da cuando el Espíritu Santo desciende en el día de Pentecostés, ¿verdad? Y esto es uno de los primeros milagros que relata el libro de los Hechos después que ellos habían sido empoderados para poder ser los testigos. O sea, la pregunta siempre sigue siendo, ¿verdad? ¿Por qué Dios nos llama a ser sus testigos? Los protagonistas de Pedro y Juan, el cojo y la gente y los líderes que en ese tiempo estaban ahí, es para que nosotros analicemos, ¿verdad? Este escenario, el cual nos presenta el capítulo 3 de los Hechos, ¿verdad? Hubo reacciones, hubo maneras de interpretar. Algunos lo vieron y entendieron que era Dios obrando. Otros simplemente se burlaban y creían en otras cosas. A tal grado que después, cuando usted analiza este capítulo, ¿verdad? Los líderes de ese tiempo quisieron parar la obra de Dios, queriendo que Pedro y Juan no hablasen más en el nombre de Jesús. Y ellos tuvieron la valentía de poderse enfrentar a todo ese liderazgo que se oponía, diciendo que era necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿verdad? Y en ese aspecto es donde se cumple esto, ¿verdad? Porque esta expresión puede ser hasta mal interpretada hoy en día, ¿verdad? Que algunos pues podrían decir, bueno, nosotros somos guiados por Dios y no debemos de someternos a ninguna autoridad, ¿verdad? Entendemos los tiempos que estamos viviendo y aplicando todo esto, amados hermanos, de que la iglesia es un organismo, es un cuerpo, ¿verdad? Que está dirigida y guiada por Dios, ¿verdad? Y cuando vemos las cosas que están sucediendo, también hoy en día nosotros debemos de ser los testigos que Dios espera que seamos, no en una manera de oposición o rebelión, sino en una manera de que Dios pueda obrar cosas grandes a través de nosotros. Y como les dije al principio, una de las cosas que me impresiona es que como pueblos unidos podemos orar, interceder y orar por las personas que están siendo afectadas, las personas que han sido atacadas por este virus. Como les dije al principio, todos los que hemos orado y hemos puesto y los hermanos han sido testigos. Ustedes son testigos de que todos los que hemos puesto en oración y que han sido afectados por este virus, Dios ha sido bueno y grande, concediendo la petición de cada uno, tanto de amigos y de familiares. Hasta aquí Dios ha sido el que ha obrado y somos testigos de eso. Entonces, eso es lo que
ahora nos compete a nosotros. ¿Verdad? ¿Por qué Dios quiere que seamos testigos de esta generación? Bueno, eso es lo más lindo y hermoso, que tenemos el privilegio de ser testigos de este gran poder que está sobre la iglesia y con la iglesia en cada uno de nosotros para que Dios use nuestras vidas. ¿Qué podemos aprender de todo esto? ¿Verdad? Es la pregunta. Si Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, Dios puede usarnos a nosotros como también lo hizo con aquellos al principio, ¿verdad? Entonces, esto es lo importante, cómo podemos aplicar esta historia a nuestras vidas el día de hoy, ¿verdad? Porque todos estos pasajes bíblicos necesitamos sacarle el provecho máximo de lo que Dios quiere para su iglesia, porque toda escritura que está en esta ocasión analizada y que está en la Biblia es para provecho nuestro, para sacarle, verá, el provecho de entender si aquellos que en un principio eran miedosos, en aquellos que en un principio le negaron, pero que después Dios les dio una segunda oportunidad, tanto a Pedro y a los demás. Dios nos levanta como testigos de aquel tiempo. ¿Por qué? Porque el diablo se levanta, mis amados hermanos, con fuerza para denigrar y para poder oponerse, ¿verdad?, a la obra de Dios. Y por eso Dios necesita que cada uno de nosotros que somos partícipes, que hemos experimentado de su gracia, de su poder, Dios nos concede el privilegio de ser llamados testigos de la obra de Él. Los que fueron testigos para aquel tiempo, tanto como Pedro y Juan, cuando Dios se levante, verá a juzgar a todos, tanto vivos y muertos, en aquella generación que se levante, Pedro y Juan serán los que Dios pondrá como los que prácticamente condenarán a esa generación que vieron los milagros, pero no se convirtieron. Ahora, en el tiempo nuestro, aplicando esta historia, si nosotros estamos aquí con vida y Dios nos quiere usar como testigos, esta generación, cuando se levante en el juicio, verán también a su vida y a mi vida cuando estábamos dando testimonio del poder de Dios. Y será lindo y hermoso cuando Dios los ponga, ¿verdad? Porque en realidad en un juicio, ¿verdad? Cuando se va a juzgar a alguien, tanto en las cortes que están hoy en día humanas, pues se requieren de testigos que comprueben el hecho para defensa o para condenación. Entonces, cuando Dios juzgue a todos los humanos, en aquel día también apareceremos nosotros junto con esta generación para poder darles testimonio de que Dios no estaba bromeando, que Dios no estaba sino haciendo cosas grandes para que la gente se convirtiese, ¿verdad? Así que, qué tan importante es que nosotros nos sintamos testigos de Él. ¿Por qué Dios necesita, verdad, que seamos testigos? Esa es la cosa más, podemos decir, la pregunta que deberíamos de hacer nosotros. ¿Por qué Dios nos necesita a nosotros? Es porque hay gente que se niega a creer en Dios. Es porque hay gente que se opone al poder de Dios. Y tú y yo, mi vida, tu testimonio, son los que harán la diferencia para esta gente, porque Dios quiere manifestarse con su poder, con milagros, con grandeza, y lo hace a través de aquellos que tienen y le buscan con valor y están dispuestos a hacerlo. Así es que somos testigos fieles si nosotros mantenemos fiel esa promesa de creerle, ¿verdad?, aún en momentos difíciles. Mis amados hermanos, hoy estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos en los que la gente, algunos blasfeman de Dios, otros le echan la culpa a Dios de todo esto, otros pueden ver la mano de Dios,
cuando nosotros intercedemos y oramos, así como este cojo pudo ver el poder de Dios a través de Pedro y de Juan. Nosotros hoy en día debemos de mantenernos firmes y fieles a Dios, que Él es el que nos ha llamado, con valentía, ¿verdad? Y fidelidad, que son las dos cosas que necesita cada uno para mantener, ¿verdad? Y ser verdaderos testigos de Dios. En conclusión, esto en sí, para nosotros, amados hermanos, es un gran privilegio. Ser llamados testigos para este tiempo, para esta generación, es el privilegio más grande que podemos tener, ¿verdad? En lo que concierne a la obra de Dios. Primero, porque somos testigos del poder de Dios a través de nuestras vidas que han sido perdonadas, que han sido salvadas y que muchos de nosotros hemos experimentado milagros en nuestras vidas. Aquí tenemos en esta sesión hermanos que han visto el poder de Dios en sanidad de cánceres, ¿verdad? Y eso es lo que Dios puede hacer. Y cada uno de ellos se ha convertido en testigos de ese poder divino, de ese poder que hace que las cosas naturales y que se conviertan en sobrenaturales, como podemos ver cuando se efectúa un milagro, ¿verdad? La ciencia no lo puede explicar. Es muy difícil para un médico, un doctor, explicar un tipo de milagro, porque esto es algo prácticamente tremendo, que es el poder de Dios. Hoy en día, mientras estamos enfrentando estas situaciones, a unos doctores, los médicos, batallan tratando de encontrar una respuesta, una vacuna, pero siempre habrán personas que verán el milagro, que verán el poder de Dios. Aún personas que ya casi declaradas muertas están vivas, ¿verdad? Y por eso hoy en día cada uno de nosotros en este tiempo hemos sido llamados para poder ser testigos del poder de Dios para esta generación y por el privilegio que Dios nos ha concedido. Gracias en esta noche por este gran privilegio que nos conceden al analizar y tratar de explicar un poco de esta lección, de lo cual aplicándolo a nuestras vidas, a hoy en día, cada uno de nosotros somos llamados a ser testigos para este tiempo, para esta generación, porque Dios nos trajo aquí en este tiempo con un propósito. Amén. Dios les bendiga y buenas noches.